Después de la excelente exposición de la doctora López, vamos a pasar con el segundo subtipo, que es el cáncer de mama ER2 positivo, que al igual que el cáncer de mama triple negativo, supone alrededor del 15-20% de todos los cánceres de mama que vemos en la consulta. Y vamos a empezar con un poco de recordatorio, y es que si vemos cómo se presenta el cáncer de mama por primera vez en nuestras consultas, vemos que 9 de cada 10 pacientes van a debutar con una enfermedad localizada, es decir, lo que conocemos como enfermedad precoz. Y de este 10% de pacientes existe un porcentaje que dependerá del subtipo de cáncer de mama, como hemos visto antes, pero alrededor de un tercio progresarán como enfermedad metastásica, es decir, que de 10 casos, 9 debutan como una enfermedad localizada, uno de ellos debutará como un cáncer de mama metastásico, y de esos 9 que inicialmente están localizados, con el paso del tiempo puede que desarrollen una enfermedad diseminada. En los comités, que es una de las partes fundamentales de ese impacto o esa mejoría en la supervivencia en el cáncer de mama y en otros tipos de tumores, lo que hacemos es que una vez tenemos el resultado de la biopsia y conocemos la extensión de la enfermedad, normalmente a través de los servicios de cirugía o oncología en la mayoría de hospitales, el paciente tiene una primera reunión con su médico, y una vez tenemos el resultado de la biopsia y de ese estudio de extensión, se presenta en un comité de tumores. Ahí hay una propuesta de tratamiento que normalmente, en el caso de la enfermedad localizada, puede empezar con una cirugía inicial o con un tratamiento previo a la cirugía que llamamos neoadyuvancia. Si operamos al paciente de entrada, posteriormente va a tener una segunda revisión de los resultados para decidir cuál es el mejor tratamiento tras esa cirugía, que es la adyuvancia. Y en el caso de una paciente que ha recibido una neoadyuvancia, después de la cirugía, donde ya sabemos si se conserva la mama o se hace una mastectomía, volverá a valorarse el tratamiento adyuvante posterior. Estas dos primeras diapositivas vienen un poco como recordatorio, porque así vamos a entender el resto de la presentación. Y es que el cáncer de mama ER2 positivo, en el contexto precoz, es casi un sinónimo de hablar de neoadyuvancia, ya que en la mayoría de los casos van a ser tratados con esta estrategia. Normalmente, y según las guías clínicas, daremos un tratamiento neoadyuvante a todo tumor mayor de 2 centímetros o que presenta afectación ganglionar. En el caso del cáncer de mama ER2 positivo, ese tratamiento neoadyuvante se basa en quimioterapia, donde existen diferentes estrategias de quimioterapia, pero siempre va a ir acompañada de lo que llamamos un doble bloqueo, es decir, dar dos fármacos que bloquean la unión de la proteína ER2. Se da previa a la cirugía, y en la cirugía pueden ocurrir dos cosas. Por un lado, como ocurre en el 60% de los casos, que no quede enfermedad residual en la mama ni en la axila, lo que conocemos como respuesta completa patológica, y como ha explicado Ana muy bien, es un marcador de buen pronóstico. Y después de esa respuesta completa patológica se completará un total de 1 año de trastuzumab, pero vamos a ir un paso más allá. Y hemos dicho que la quimioterapia en combinación con trastuzumab-pertuzumab es el estándar de tratamiento. Como vamos a ver en todas las presentaciones, existen dos grandes estrategias en la actualidad para mejorar resultados. Por un lado, vamos a desescalar tratamientos, intentar curar de la misma forma que curamos a día de hoy, pero con fármacos menos agresivos, como es este estudio, o en aquellas situaciones donde los resultados no son todo lo buenos que queremos, vamos a escalar tratamientos, es decir, vamos a dar una combinación de fármacos diferente a lo establecido en la práctica clínica habitual, como también vamos a ver en la presentación. Entonces, el estudio FERGAIN-2 lo que busca es que solo con terapia anti-ER2, es decir, quitando la quimioterapia a tumores de hasta 3 centímetros y sin afectación ganglionar que tienen una alta expresión de ER2, vamos a intentar que
conseguir unos resultados tan buenos que evite en muchos casos el tratamiento quimioterápico. Este estudio ya ha finalizado lo que llamamos el reclutamiento, es decir, todas las pacientes que estaban previstos que participaran en el estudio ya han completado su tratamiento y ahora lo que se está haciendo es un seguimiento para acabar de presentar los resultados que posiblemente para el año que viene ya tendremos los resultados preliminares, al menos de lo que serían las cirugías. El problema que tenemos es que hay un 40% de pacientes que no alcanzan esta respuesta completa patológica y esta respuesta completa patológica no alcanzada pues asocia un mayor riesgo de recaída. Para intentar mejorar esos resultados, hasta ahora, frente a ese tratamiento que llamamos estándar, que era dar 12 meses de trastuzumab, la alternativa que demostró hace unos años un beneficio en términos de reducción del número de recaídas fue la aparición del primer anticuerpo conjugado, que era el TDM1, que combinaba una quimioterapia y trastuzumab. Pero también para aquellas pacientes que expresaran receptores hormonales, que esto ocurre en el 50% de todos los cánceres de mama ER2 positivos, tras acabar el trastuzumab adyuvante, tenemos la opción de dar neratinib, que es un fármaco que no bloquea lo que sería la unión de la proteína ER2, sino que actúa en el interior de la célula, bloqueando esa señal de activación en el crecimiento dependiente de la vía ER2. ¿Qué resultados tenemos? Pues prácticamente son de hace un año, pero es ya la actualización o los últimos resultados del estudio Catherine. El estudio Catherine fue el que dio la aprobación de TDM1 en ese grupo de pacientes que después de una neoadyuvancia queda enfermedad residual en la pieza quirúrgica. Y aquí podéis ver los resultados tras 8 años de seguimiento. Cuando hacemos el análisis a 7 años vemos que hay un beneficio en la reducción de la enfermedad invasiva a favor de dar TDM1, de completar ese año de TDM1, de hasta un 14%. Pero más que el 14%, en lo que tenemos que centrarnos es que hasta hace unos años la tasa de recaídas de este contexto era del 40%. Y como podéis ver, tras 7 años de seguimiento, la tasa de recaída se ha reducido a la mitad, es del 20%. Bueno, uno dirá, hombre, aún es del 20%, pues en ello estamos trabajando. Y es que para intentar mejorar estos resultados que nos ofrece el TDM1, que es el tratamiento estándar en esta situación, se está investigando si el nuevo anticuerpo conjugado, que como veremos en el contexto metastásico, ha revolucionado los resultados en esta enfermedad, vamos a ver si en ese grupo de pacientes que queda enfermedad residual, trastuzumab deruxtecan es superior a TDM1. Este estudio, al igual que ocurría con el ensayo que hablábamos antes, el FERGAIN2, ya ha acabado su periodo de reclutamiento y estamos en fase de seguimiento para conocer los resultados de si trastuzumab deruxtecan es superior o no a TDM1 en este contexto de enfermedad residual tras neoadyuvancia. Todo esto era lo referente a la enfermedad precoz. ¿Y qué ocurre en la enfermedad metastásica? Pues si recordamos cuál es el impacto de la terapia anti-ER2 en el cáncer de mama ER2 positivo, podíamos decir, y de forma clara y contundente, que la terapia anti-ER2 ha cambiado la historia natural del cáncer de mama ER2 positivo. Pensemos que el cáncer de mama ER2 positivo tenía unos datos de supervivencia idénticos al cáncer de mama triple negativo, pero dimos con la tecla, identificamos una diana y esto hizo que las cifras o los datos de supervivencia en esta enfermedad cambiaran de forma radical. En el cáncer de mama ER2 positivo metastásico, la secuencia la tenemos bastante clara. La primera línea, es decir, el primer fármaco que usaremos en el cáncer de mama metastásico ER2 positivo, es el uso de quimioterapia, generalmente un taxano, con trastuzumab pertuzumab. La segunda línea queda para trastuzumab deruxtecan, que como os decía, ofrece unos resultados nunca
alcanzados en el cáncer de mama HER2 positivo. Y de ahí que no solo se usa en segunda línea, sino que la búsqueda o el futuro es intentar usar trastuzumab deruxtecan en primera línea, como veíamos antes en el contexto de enfermedad precoz. Y a la progresión tendremos múltiples alternativas, como puede ser tucatinib o usar TDM1 especialmente como tratamientos de elección. En cifras, en lo que sería supervivencia libre de progresión, es decir, el tiempo que puede ocurrir desde que empezamos el tratamiento a que ocurra la primera progresión, vemos que trastuzumab, pertuzumab nos da una mediana de 18 meses. Trastuzumab deruxtecan llega hasta cerca de los 30 meses, donde, y son en la mayoría de los casos, en el estudio que dio la aprobación de este agente, muchos de estos pacientes venían de un tratamiento previo con trastuzumab pertuzumab, alrededor del 70%. Y a la progresión lo que haremos en la mayoría de casos es usar una estrategia diferente, que es la combinación de capecitabina con tucatinib y trastuzumab. Al final, lo que conseguimos es superar la barrera de la supervivencia global de los 5 años. Y vemos que es algo que luego podemos ver en la conclusión o en la discusión, que existen pacientes donde, a pesar de tener un cáncer de mama metastásico, se produce una cronificación de su enfermedad y pasan los años. Y el principal problema que tenemos con estos pacientes es decidir cuándo parar el tratamiento, porque no tenemos evidencia de enfermedad. Y esto ya lo vemos en el cáncer de mama HER2 positivo, y hay trabajos que nos hablan de alrededor del 10% de los pacientes, pero también lo estamos viendo con la llegada de los inhibidores de ciclina en la enfermedad luminal. Dicho esto, y hablando de lo que sería la primera línea, donde el estándar de tratamiento es trastuzumab pertuzumab, ya empezamos a tener algunas señales donde trastuzumab deruxtecan, el anticuerpo conjugado del que os hablaba, empieza a mandarnos señales muy positivas. Este es un estudio, un fase 1b2, es decir, donde estamos buscando conocer cuál es la dosis, especialmente de la combinación de trastuzumab deruxtecan con pertuzumab, y datos de eficacia, donde en el Congreso americano se presentaron los resultados preliminares. El estudio tenía varios brazos de tratamiento, es decir, existían diferentes opciones con las que los pacientes eran tratados: la monoterapia con trastuzumab deruxtecan o combinar trastuzumab deruxtecan con pertuzumab. ¿Y qué ocurrió? Que cuando vemos los datos a 12 meses, es decir, la supervivencia libre de enfermedad a 12 meses, el porcentaje de pacientes que no progresó combinando trastuzumab deruxtecan con pertuzumab era cerca del 10%. Estos datos son más que espectaculares, y veremos si en un futuro otro estudio, que es el estudio DESTINY-Breast09, posiciona a trastuzumab deruxtecan por delante del estándar de tratamiento actual, que, como decíamos, es la combinación de quimioterapia basada en taxano con trastuzumab pertuzumab. Pasada esa primera línea, como decíamos, en la mayoría de pacientes nuestro estándar de tratamiento a día de hoy era trastuzumab deruxtecan, pero existe un grupo de pacientes con afectación cerebral, que luego vamos a profundizar. Y en este contexto, cuando la enfermedad cerebral era exclusiva, la combinación de fármacos que mejores resultados tenía hace unos meses era el triplete de capecitabina, tucatinib y trastuzumab. Es decir, que en segunda línea, en un paciente con enfermedad cerebral exclusiva, nos decantábamos más hacia este triplete, y a la progresión usábamos el trastuzumab deruxtecan. Vamos a hablar de esa problemática en el paciente metastásico, que es el cáncer de mama con afectación cerebral. La afectación cerebral en el cáncer de mama HER2 positivo puede ocurrir alrededor del 20-40% de los pacientes, y tras el cáncer de pulmón es uno de los motivos, o de las neoplasias, que con mayor tendencia suele afectar al cerebro. Los dos tumores
que con mayor probabilidad den una afectación metastásica cerebral van a ser los tumores triples negativos y los tumores HER2, y siendo menos frecuente en el cáncer de mama luminal. Algo importante es que no podemos olvidar que la adyuvancia y la neoadyuvancia buscan evitar recaídas. Pero un dato que nos llamó la atención fue que en el estudio Catherine, a pesar de esos excelentes resultados en términos de reducción en la probabilidad de recaída, veíamos que si analizábamos el grupo de pacientes que presentaban recaída, una de las principales localizaciones era el sistema nervioso central, llegando hasta el 7% de todos los casos. Y es algo en lo que vamos a trabajar, es decir, estamos estudiando si esos resultados tan excelentes que nos ofrece TDM1 podemos mejorarlos no solo en términos de reducción de recaídas de forma global, sino especialmente lo que serían la afectación cerebral. Vamos a parar un segundo y hablar de 4 conceptos básicos de lo que serían metástasis cerebrales. Dentro de las metástasis cerebrales vamos a tener las pacientes que tienen metástasis cerebrales asintomáticas, es decir, que no tienen ningún síntoma, o aquellas que tienen síntomas. Para esto no tenemos una clara definición, y es que podemos definirla en base a si necesitan alguna medicación para aliviar esos síntomas, ya sean corticoides o en aquellos casos que presenten alguna crisis convulsiva secundaria, los antiepilépticos, o bien, dependiendo de los síntomas, que como podéis imaginar, una lesión cerebral, el abanico de síntomas puede ser muy amplio, y cómo impacta en la calidad de vida de nuestros pacientes. Esto sería lo referente a pacientes sintomáticos, pero algo más importante es hablar de enfermedad activa y estable. Cuando hablamos de un cáncer de mama que tiene metástasis cerebrales estables, son aquellos pacientes que han presentado una metástasis cerebral, que la hemos tratado ya sea con un tratamiento local o un tratamiento sistémico, y se encuentran en un momento en el que esa lesión cerebral o no existe o no ha crecido. Mientras que las metástasis cerebrales activas son aquellas que no han sido tratadas, es decir, que es la primera vez que las vemos, o que a pesar de un tratamiento local o sistémico han crecido. Y esto va a ser importante para el resto de la presentación referente a metástasis cerebrales. Otro mensaje importantísimo es que, como hablábamos en la enfermedad precoz, es vital reunirnos en un comité multidisciplinar para decidir cuál es la mejor estrategia para el manejo de las metástasis cerebrales. ¿Por qué? Porque en el caso del cáncer de mama HER2 positivo, la supervivencia de pacientes con metástasis cerebrales ha cambiado de forma radical con los nuevos agentes. Incluso en ocasiones ya empezamos a plantear si podemos demorar un tratamiento local y evitarlo, ya que un tratamiento local puede también ofrecer o tener algunas secuelas. Y esto, como os comentaba, puede ser planteado el retrasar un tratamiento local siempre en casos seleccionados y en un comité multidisciplinar. Hablando de estas metástasis cerebrales activas, hemos dicho antes que en segunda línea el estándar para pacientes con metástasis cerebrales activas era la combinación de capecitabina, tucatinib y trastuzumab. Y esto viene del estudio HER2-CLIMB, donde la mitad de las pacientes tenían metástasis cerebrales, prácticamente mitad y mitad cerebrales estables y la otra mitad cerebrales activas, que esto es algo que fue el primer estudio donde vimos este perfil de enfermedad, ya que en muchos estudios si un paciente tenía metástasis cerebrales activas era un criterio de exclusión, es decir, no podía participar, y los resultados fueron más que buenos. Se retrasó la progresión en el sistema nervioso central más allá de un año, y llegando hasta los 2 años si solo hablamos de progresiones a nivel del sistema nervioso central. Y esto hizo que se convirtiera en el tratamiento estándar. Recientemente, en el último San Antonio, hace un año, llega una nueva propuesta de estudio
con tucatinib. En este caso se comparaba TDM1, que hasta aquel momento era el estándar de tratamiento en la segunda línea, frente a TDM1 tucatinib. Y lo que vemos es algo parecido al estudio HER2CLIMB-1. Este es el estudio HER2CLIMB-2 y vemos que TDM1 en combinación con tucatinib ofrece mejores resultados que TDM1 en monoterapia, especialmente en ese grupo de pacientes con metástasis cerebrales. Y a ese algoritmo de tratamiento que hablamos al principio puede ocurrir como alternativa que para ese paciente que trataríamos con capecitabina, tucatinib o trastuzumab, la combinación de tucatinib-TDM1 puede suponer una alternativa tanto en pacientes con metástasis cerebrales activas o bien a la progresión de trastuzumab deruxtecan en el grupo de pacientes que no tienen estas metástasis cerebrales activas. Pero va a cambiar la historia. Y es que trastuzumab deruxtecan hasta ahora, los datos que teníamos de su actividad en sistema nervioso central eran datos retrospectivos, es decir, análisis de subgrupos de estudios cuyo objetivo no era conocer la actividad de este fármaco en pacientes con metástasis cerebrales. Hace unos meses se presenta el estudio DESTINY-Breast12. Es un estudio muy sencillo, que lo que intenta demostrar es la actividad de trastuzumab deruxtecan, especialmente en lo que sería la segunda línea del cáncer de mama HER2 positivo, pero por primera vez intenta analizar la actividad de este fármaco en pacientes con metástasis cerebrales, tanto estables, que sobre todo ya sabíamos de la actividad de trastuzumab deruxtecan en este perfil de pacientes, pero sobre todo por primera vez en pacientes con metástasis cerebrales activas. Estas pacientes que se incluyeron en el estudio DESTINY-Breast12 eran pacientes que habían sido tratadas con el tratamiento que llamamos estándar, es decir, venían en la mayoría de los casos tratadas previamente con trastuzumab pertuzumab y algunas de ellas habían recibido TDM1. Pensemos que la mitad de las pacientes fueron tratadas en segunda línea y de ahí que solo el 40% llevó TDM1. El dato más importante es que en aquellas pacientes que tenían metástasis cerebrales, que eran la mitad de las pacientes incluidas en este estudio, a 12 meses el 60% de las pacientes no presentaron una progresión, es decir, la enfermedad cerebral estaba controlada. Y no solo eso, esta gráfica un poco viene a decirnos la probabilidad que tenía la enfermedad de reducir el tamaño a nivel del sistema nervioso central. Y vemos que prácticamente 2/3 partes de todos los pacientes que tuvieron metástasis cerebrales presentaron una respuesta, es decir, una reducción en el 30% del tamaño de las lesiones. Pero cuando vamos a este tipo de gráficas, lo que nos permite ver es que de más de 200 pacientes, solo este grupo de pacientes creció la enfermedad. Es decir, lo podéis ver aquí, 6 pacientes presentaron una progresión en el sistema nervioso central de más de las 200. Así que estos resultados, ¿qué nos ofrecen? Pues que trastuzumab deruxtecan se convierte en el tratamiento estándar de la segunda línea, independientemente de si un paciente tiene metástasis cerebrales o no. Y deja para una línea posterior a tucatinib, ya sea en combinación con capecitabina o con TDM1. Nosotros en Solti, además de generar ensayos clínicos, dar formación continuada a pacientes, también intentamos mejorar lo que sería la práctica clínica y formar a oncólogos médicos. Y uno de nuestros proyectos más recientes, que está pendiente de ser publicado en una revista médica, es un consenso multidisciplinar. ¿Qué quiere decir esto de multidisciplinar? Pues que participaron oncólogos médicos, neurocirujanos, radiólogos y otros especialistas para definir la mejor estrategia del manejo del cáncer de mama HER2 positivo que tenían metástasis cerebrales. Esto va a ser presentado en breve y vamos a llegar, después de todas estas fases que os presento en la diapositiva,
a lo que sería la elaboración del manuscrito para ser publicado y ser compartido con el resto de especialistas. El futuro. Bueno, pues el futuro es un futuro más que prometedor, ya que han llegado los anticuerpos conjugados, especialmente trastuzumab deruxtecan, y vamos a ver qué estrategias podemos usar para mejorar sus resultados, combinándolo con diferentes fármacos, ya sea con el pertuzumab, con la inmunoterapia, que hablaba Ana, incluso en ese 50% de pacientes con tumores receptores hormonales positivos, usar estrategias similares a las que nos presentará la doctora Llabrés, como son inhibidores de PI3K o inhibidores de ciclina. Tucatinib también va a buscar sus parejas de baile, en este caso también trastuzumab deruxtecan, y llegará también el futuro para la inmunoterapia. Así que como mensajes para llevarnos a casa, es algo claro y lo podemos decir de forma rotunda y contundente que las terapias dirigidas anti-ER2 han cambiado la historia natural del cáncer de mama ER2 positivo. Que trastuzumab deruxtecan ya es nuestro estándar de tratamiento en la segunda línea del cáncer de mama metastásico, ya sea independientemente de la afectación en sistema nervioso central. No podemos olvidar tucatinib, que es un fármaco activo en aquellas pacientes con metástasis cerebrales estables, pero también con esas metástasis cerebrales activas. Y que, como hemos visto en la última diapositiva, el futuro es prometedor. Muchas gracias.